¿Qué tal amigos de Claridad? Estamos ya en el 6º episodio de Confesiones de una Clarisintiente. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy voy a conversar con ustedes respecto de que nada es casual. Desde la comprobación personal poder hacer este hallazgo de que nada es casual, es decir, internalizarlo ya, te cambia totalmente la perspectiva, es decir, como que uno puede mirar el sentido de propósito más claramente, porque todo tiene una razón de ser, ¿cierto? Las situaciones, el conocer ciertas personas y cómo todo va en la dirección que uno le va dando, es decir, cómo en parámetros cuánticos podríamos decir, somos capaces de mirar nuestra propia vida y de entender el sentido de cada situación diaria cuando tenemos un propósito, es decir, acuden de pronto personas que no esperábamos, acuden recursos, situaciones, pero en definitiva todo va en la dirección de lo que queremos concretar. En un principio para mí este criterio era nada más una noción, ¿no? Como pensar que sí podía ser, pero cuando realmente me convencí de la existencia de esta ley de causa, fue mucho más fácil para mí, fácil de manera metafórica por supuesto, reconocer la presencia de un poder ordenador que tiene que ver con la existencialidad, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de vida, que tiene que ver con muchas cosas, pero por sobre todo con el rumbo, con las decisiones de vida, con lo que se va formando como historia personal. Como decía antes, el sentido de propósito adquiere mucha más relevancia, si se quiere decir, para ayudarnos a encontrar el significado de las cosas, también para adquirir estos obstáculos como desafíos, ¿cierto? Como formas de poder catapultarse hacia la realidad que uno quiere experimentar. Por otra parte también que esto de que nada es casualidad te hace entender estos componentes que llegan a tu vida y de qué manera los colocas, de qué manera ordenas la presencia de personas, las situaciones, como dije antes. Hablemos de la resiliencia también, porque como si uno lo quiere ver, la resiliencia puede ser una mentalidad para mejorar nuestra capacidad de manejar el estrés, puede ser, o de las dificultades, pero también que si uno se acostumbra a ser resiliente, pues se va a también cargar de experiencias no siempre tan positivas, ¿no? Es como que hubiera que entender la resiliencia desde la oportunidad de aprendizaje y crecimiento, más que desde la actitud así como de guerrero, guerrera, porque si uno se pone en esta actitud, obviamente va a generar anticuerpos a ciertas situaciones de paz y de armonía. Entonces la idea es poder mantener un equilibrio de esta resiliencia, que no es otra cosa que la consecuencia muchas veces. Uno creo que es resiliente luego que ha vivido cosas, entonces como que ahí uno recién puede decir, la verdad es que sin resiliencia yo no me hubiera podido adaptar, no hubiera podido seguir avanzando, no hubiera podido lograr todo lo que yo me propuse, ¿cierto? Mientras que existe una resiliencia mal integrada que tiene que ver con esta actitud un poco a la defensiva, que esa no es la forma correcta de llevar la resiliencia. Pero por supuesto que muchas veces, en el caso de mi historia personal, me acostumbré a tener ya estos anticuerpos allí, estas resistencias, estos
caparazones como para que nada me afectara y poder seguir avanzando. Como digo, todo cumple su proceso. Pero también es necesario no descuidar, porque muchas veces decimos, sí, la emocionalidad me juega en contra, entonces tengo que ser súper fuerte, porque si no, cada vez va a venir algo y entonces voy a ser muy emocional, que es lo que acostumbran decir hoy las personas. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos el filtro de lo emocional, tampoco somos capaces de reconocer las emociones que nos causan las experiencias y con ello no es que las dejemos de sentir, ojo, se quedan allí atrapadas, porque sí las sentimos, solamente que pasan a un segundo plano y entonces se van acumulando y en un momento dado, pues el nivel de comprobación interior tiene que ser a través del dolor. Es mucho mejor enfrentar las emociones que vengan y como vengan en el minuto, porque así somos capaces de aceptar y reconocer la realidad que nos toca vivir, ¿cierto? Mientras que si enmascaramos algo, es como, sí, ponerse capas, como cuando uno va a un partido de hockey o como jugador, quiero decir, y se pone todo este traje para amortiguar los golpes. Si uno lo quiere decir, estas armaduras después son súper difíciles de sacar. Entonces tendríamos que ser capaces de mediar y por supuesto esto de que nada es casual es como el cable a tierra, ¿cierto? Como esta responsabilidad personal que asumimos cuando nos damos cuenta que nuestras acciones, nuestras decisiones tienen un impacto no solamente en nuestra vida, sino en la de quienes nos rodean, ¿no? Y que cuando vamos así por la vida totalmente con estas, vamos a decir, escudos, barreras, para que nada nos afecte, pues también dejamos de tener responsabilidad emocional acerca de nuestras relaciones personales, ¿cierto? Entonces, por eso digo que esto de ser clarisintiente no ha sido algo de quitarle el potito a la jeringa. ¿Te fijas? Como que no ha sido algo de simplemente evadir y avanzar, sino que asumiendo esta responsabilidad energética también, ¿por qué no? Cuando uno sabe, digamos, lo que es la energía, la vibración, porque la experimenta en su propia realidad. Ahí recién uno puede decir así, en realidad esto es así y empezar a mirar las cosas con una perspectiva mucho más amplia, si se quiere sin juicio, si se quiere cuidando la energía, pero sobre todo llevada hacia una reducción del estrés también, ¿no? Como que ya de por sí la vida es un reto, ¿no? Entonces, como que si uno puede llevarse las cosas tratando de reducir la ansiedad asociada a la incertidumbre, el temor a lo desconocido, esta noción de que nada es casual te devuelve la confianza, ¿cierto? De que estoy ocupando un lugar dentro de mi existencia, soy yo la persona que está aquí en esta realidad que está viviendo. No es que soy llevada por una corriente de personas que tienen una opinión o un sistema de creencias y estoy inmersa, sino que soy el agente que puede generar los cambios y las decisiones en mi propia vida. Es así como empiezo a darme cuenta a temprana edad que necesito de ciertas pautas, de ciertos entrenamientos, de ciertas ayudas como para yo entender un poco mejor, entenderme a mí misma y también poder entender a los demás, es decir, mejorar mis relaciones personales, porque ese era el problema, que yo era extremadamente tímida producto del impacto que me causaba la energía, ¿no?
de los demás, de las interacciones, ese nerviosismo, que no siempre era muy fácil de ocultar o de hacer parecer como que no me estaba pasando nada. Entonces, a medida que empecé a buscar estas ayudas en terapias holísticas, acudí al psicólogo también, empecé a darme cuenta la importancia que tiene este hacerse cargo. Esto estamos hablando cuando salí del colegio y empecé la universidad. Que por cierto, haber tomado la decisión de estudiar en la universidad para mí era un hecho, ¿no? Yo tenía que estudiar. Veo que ahora los jóvenes ven esto de aquí no necesariamente de esa forma. Quizás necesitan de mucha motivación para llevar a consecución lo que quieren lograr y darse cuenta que las edades de los 20 son tan importantes y primordiales para construirse un camino de vida, ¿no? Que muchas veces uno trae la mochila muy pesada en cuanto a temas generacionales, de repeticiones, de patrones, de cosas que a uno le toca mirar, de sistemas de creencias, y que cuando uno empieza a quitarse lo que está en esa mochila, pues se siente mucho más liviana para poder mirar las cosas con optimismo, desde el desarrollo personal, desde el autoconocimiento, y poder impulsarse a lecciones y significados en nuestra experiencia. Porque de lo contrario, esa mochila quizás puede ser tan pesada que nos hace ir en banda en los años más importantes de nuestra vida, que no digo que sea tarde cuando uno tiene 30 o 40, porque yo actualmente estoy en los 40, pero lo que sí quiero decir es que cuando uno, mientras antes se construya un camino de vida o antes se haga cargo de lo que hay que hacerse cargo, pues atreverse a mirar, aceptar, pues es mejor esta liviandad en la cual uno se puede empoderar de las cosas que tiene que hacer para aprovechar esta experiencia al máximo, digamos, esta experiencia llamada vida. Y que si uno siente demasiado las cosas, pues si no las puede evitar, en algo tiene que transformarlo, ¿cierto? Hay muchos músicos, hay diferentes líneas del arte, de la expresión, en donde las personas logran aquietar un poco esta lluvia de sensibilidad a través de un medio, ¿cierto? En este caso, mi medio ha sido justamente el de convertirme en coach holística y poder ser terapeuta alineada con el hecho de que esto que yo descubrí es también lo que muchas personas deberían descubrir en su vida, ¿no? Esto de alinearse con su existencialidad y esta extrema sensibilidad, convertirla en un medio para, ¿cierto? En este caso, en mi caso, es un medio para poder ayudar a los demás, pero que por supuesto uno sigue avanzando, sigue trabajando al interior. No significa que se acabó, digamos, pero sí creo que los terapeutas, los coaches, tienen que tener ya un trabajo hecho al interior para poderse dedicar con vocación a esto de ayudar a los demás. Si no está trabajado el tema al interior, pues es un poco negligente poder ayudar a otras personas, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo alentar a alguien a mejorar en su vida, a tener desarrollo personal, si no soy capaz de brindármelo yo primeramente desde la autoestima, desde la integración y la aceptación de muchas cosas que hay que empezar a trabajar al interior? ¿Cómo yo puedo decirle a otra persona que también lo haga, ¿cierto? Muchas veces los primeros pacientes, las primeras personas que acuden a la terapia son personas que conocen tu historia de vida de alguna manera, ¿cierto? Entonces saben un poco de esta resiliencia, que yo la veo como una consecuencia, ¿eh? Yo creo que
que cuando esta palabra se puso de moda, yo dije, entonces yo he sido resiliente, pero como que he sido, como que no es algo que uno lo tenga incorporado así como una especie de equipaje adicional en caso de emergencia, ¿no? Como un traje diseñado para enfrentar las situaciones, sino como una actitud que tiene que ver no solo con el carácter, sino también con la capacidad de adaptarse, de aceptar y solucionar. Entonces, porque sí, pues la vida está llena de este condimento de poder ser resiliente, ¿no? De poder enfrentar dificultades, pero no todas las personas entienden esta palabra de la forma que hay que integrarla, ¿cierto? Porque es como si yo me pongo en una condición de que he sido guerrera, ¿a qué voy a enfrentar? Voy a enfrentar guerras, ¿cierto? Entonces la idea es que de primera mano uno se acostumbre a ser una persona que lleve las experiencias como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Pero para llegar a eso, lógicamente que yo tengo que aminorar mi capacidad de estresarme por todo. Entonces, eh, vivir en una actitud de estado de guerra es una de las principales atenuantes de la salud. Es una cosa contraproducente. Digamos que todo apunta para que tengamos esa actitud. Los medios de comunicación difunden siempre temas que nos atemorizan y por ende, como la vida está llena, como digo yo, de todos estos condimentos de estrés, pues la única manera sería justamente ponerse en una actitud así para enfrentar la vida. Entonces, digo yo que de primera mano la guerra no es contra lo exterior, sino que es hacia el interior y tampoco es una guerra, quizás es una capacidad de poder entenderse y de atreverse, ahí está la parte de la valentía, a mirar lo que haya que mirar para poder avanzar. Y eso es hacerse cargo. ¿Qué pasa? Que todo apunta hacia el mundo exterior. Entonces, claro, son otros los que son culpables por decir algo. No es que yo tenga que ser culpable de algo, pero son otros los responsables y entonces es afuera donde hay esta lucha, cuando en realidad, mientras yo más me flexibilizo, más tengo apertura, soy menos obcecada, menos obsesiva respecto del apego que pueda tener hacia el problema o conflicto que esté enfrentando, pues más fácil va a poder ser resolverlo. Y luego yo puedo decir, he sido resiliente. Porque mira todo lo que he logrado a pesar de que todo estaba en contra, de que nadie daba una ficha por mí, pero sin embargo he podido yo hacer este trabajo y he podido lograr esto, ¿no? Estoy diciendo desde un punto de vista para que todos podamos entender que esto de nada es casual, ser resiliente, enfrentar la realidad, es hacia adentro, no es hacia afuera, no es con el mundo, es hacia nosotros. Es como poder integrar amorosamente y aceptar amorosamente, pero desde el amor, no desde el combate, no desde el conflicto, porque si me pongo desde allí, lo único que voy a poder generar para mi vida es más conflicto. Bueno, y en este sentido, compartiendo con ustedes el día de hoy, creo que muchas cosas que me han tocado vivir, que las he podido integrar amorosamente, casi todas, tienen que ver con cómo a ti te afectan las cosas. Cuando tú tienes una expectativa de la realidad
y la realidad está como muy dispar, ahí se nota que uno tiene como mucho trabajo que hacer, mientras que si tú llevas las situaciones con mayor aplomo y con mayor discernimiento, más confianza de la realidad, es mucho más flexible, mucho más fluido. ¿Te fijas? Eh, yo lo que quiero decir es que ser clarisintiente tiene que ver con una capacidad de no poder evitar la sensibilidad y que tienes dos caminos. Si no lo sigues el camino de dejar fluir, pues va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Porque en cambio uno se va a llenar de estrés y va a enfermarse por la cantidad de cosas que uno no alcanza a sentir. En cambio, si uno deja fluir y vive como con la idea de que todo esto tiene un orden, una razón de ser, de que estoy aprendiendo cada día a mejorar este sexto sentido, a reconocerlo en primer lugar, pues es mucho más llevadero las cosas de la vida, que a lo mejor uno las toma con demasiada paz y demasiada tranquilidad, pero es que se convierte en una naturaleza, se convierte en algo natural el hecho de integrarse con todo lo que a uno le rodea. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente hay muchas personas que tienen esta capacidad, este don, pero que también no lo reconocen como la otra patita que tiene, que es una falta de contacto con el mundo exterior, que es una dificultad para comunicarse con el mundo exterior. Es decir, si yo digo algo, puedo generar una disonancia cognitiva con otra persona y no me va a entender qué es lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que las otras personas dicen, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿De qué me estás hablando? Entonces hay que entrar como a explicarle mucho y es por esta dificultad. Entonces se desarrolla esta otra capacidad producto de esa dificultad, que es la de poder sentir mucho más de lo que uno puede expresar. Y lógicamente después de eso también se va otros talentos que pueden tener que ver con la creatividad y poder justamente desarrollar estas partes que uno se da cuenta que le hacen falta mejorar o que no vienen de fábrica, ¿no? Y entonces es cuando uno se propone justamente ser como un atleta de las falencias, ¿cierto? Como hacer de las falencias un atletismo. Entonces, de eso se trata, porque yo no creo mucho en la perfección. Sin embargo, a través de las muchas falencias que uno tiene, pues se acostumbra a mirar lo que hay que mejorar. No sé si todos tengamos esa capacidad, todas las personas humanas tengan esa facilidad para mirar esto que estoy hablando, ¿no? Como para decir, este saco de defectos los transformo en un montón de cosas a mi favor, porque gracias a estos impedimentos puedo ser capaz de escuchar con mayor atención lo que me dicen las otras personas, tener una escucha activa. Gracias a esto también puedo sentir lo que le pasa a otro, puedo ser empática. Gracias a esto, en realidad puedo aprovechar mejor las instancias y mirar en los detalles todos los recursos energéticos que hay para poder ordenarlos, ¿cierto? Puedo como ponerle pausa, agarrar un control imaginario de ponerle pausa y decir, a ver, mira todo esto acá, y poder acomodarlo, ¿no? Poder llevar esta tranquilidad interior, este ritmo lento,
en algo que me permite amoldarme y mirar las cosas desde otro ritmo, que quizás el ritmo normal es muy acelerado. Entonces yo tengo esta capacidad y también muchas otras cosas que tienen que ver también con el entendimiento personal. Es decir, eh, yo creo que las personas no videntes o las personas que tienen un impedimento físico mayor pueden entenderme mejor de lo que yo estoy hablando, porque se desarrolla un sentido mucho más profundo respecto de otras cosas que uno quiere ir sintiendo, comprendiendo, integrando, eh, de lo que es la experiencia llamada vida, cómo uno le puede sacar partido. Muchas personas que también han estado en situaciones restrictivas producto de problemas de salud y luego recobran la salud, también valoran mucho más la vida y lo que uno puede ir articulando. Pero lo ideal sería que no fuera a través de situaciones de dolor o de sufrimiento que uno pudiera entender mejor ciertas cosas, ¿cierto? Sería mucho mejor ir experimentando las cosas desde la intención, desde la intención de comprender las cosas y de aprender acerca de las cosas. Por eso, esto de que nada es casual es una herramienta, porque como que uno de una se va al presente, te devuelve la noción de que estás aquí por una razón, pero no desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista poético, ni romantizándolo, sino desde lo concreto, ¿cierto? Desde que nada es casual. Entonces, eh, para los iniciados de ciertas categorías respectivas, puede ser a la hermética o a otras filosofías donde el aprendizaje, el alumno y como mirar esto de la vida desde el punto de vista como eso, ¿no? Como de que uno es un alumno que vino acá a pasar ciertos ramos, ciertas materias, pues te hace como tener una visión más mística también, como esto de los caballeros templarios, que viene como de la época de los druidas, que viene como de los esenios también, que eran ciertas congregaciones de personas que vivían en torno a esta realidad de lo que es la causalidad y para llevar o traducir a patrones más livianos y concretos esto mismo. Y por supuesto en esas épocas también de los monjes, de las personas que practicaban la contemplación, los personas ascetas que renunciaban a todo para vivir en una actitud de agradecimiento. Creo que todo esto forma parte de ciertas bases que nos hacen tener hoy, a través de las reencarnaciones, una visión diferente de estos aprendizajes de otras vidas. Digamos, esta es como la base espiritual. Para muchas personas esto es así, para otras personas todavía no lo integran, pero sí que cuando te das cuenta que nada es casual en realidad, pues tienes que empezar a mirar un poquito más delicadamente las situaciones, ¿no? Es como que te entrega una gran lupa de qué es lo que tengo que aprender aquí, para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, y no es como que te llega a pasar, sino que ya uno lo puede empezar a ordenar, ¿no? Con qué intención, con qué propósito, y entonces uno sabe que todo es para aprendizaje, que todo es para alinear alguna parte del ego o alguna parte maravillosa de uno mismo, porque todo tiene una razón de ser y todo está llevado para que podamos
comprender este gran recurso llamado vida, que está lleno de muchos componentes, ¿no? Entonces, lo vemos por fuera, ¿cierto? Pero por dentro está traducido a patrones energéticos, a patrones de vibración, de conciencia. Por eso es tan importante este recurso de las leyes universales. En el caso de hoy he hablado de la causa, de entender que nada es casual, ¿cierto? Sobre todo cuando uno conoce a ciertas personas, como que uno conoce a alguien y dice, mira, parece que le conociera de toda la vida. En realidad me siento muy cercana a esta persona. Yo a este punto en mi vida ya esto lo doy por hecho. Y ya veo a las personas así como la película Avatar, te veo. En realidad veo a las personas, veo hacia adentro de las personas y ya lo hago sin temor, lo hago con mucho respeto y entendiendo cada proceso, aceptando a las personas tal y como son, de la misma manera que lo hago conmigo. Por ende, esta mirada de entender que todo es retroalimentación, todo es aprendizaje, todo está en constante vida y movimiento, pues es un recurso infinito de este gran aprendizaje llamado vida. Espero que les haya gustado esto que he venido a compartir, que tiene que ver con la clarisintiencia, pero que como siempre va formando pilares fundamentales en este podcast, porque sin hablar de los temas más importantes, pues de qué podríamos seguir hablando, ¿cierto? Ya habrá tiempo para hablar acerca de historias y de temas ligados a la bitácora, pero por lo pronto vamos formando todavía bases para que tenga mayor fundamento todo lo que yo he venido a contar por acá, todo lo que yo comparto con ustedes y por supuesto guiado de la pauta que ya nos da el canal Claridad, al que te invito a suscribirte, que está lleno de videos que tienen que ver con esto mismo que estoy hablando, el crecimiento personal, el desarrollo espiritual y esta noción de que somos seres multidimensionales, seres clarisintientes, seres que somos capaces de experimentarnos a nosotros mismos en las diferentes dimensiones o estados de la densidad. Somos todos vibración de conciencia, somos todos amor universal. Gracias por estar aquí en este podcast acompañándome y yo también acompañándote. En una siguiente entrega de este podcast, el 7º episodio será el próximo encuentro todos los lunes aquí por tu canal Claridad.